Bienvenidos al curso de Introducción a la Economía. Vamos a continuar con todo lo que respecta a este curso, no sin antes mencionarles que en la antigüedad pues existieron ciertos pensadores o precursores de la economía, los cuales pues han aportado a lo que hoy en día es esta ciencia. Tenemos el caso de Adam Smith, considerado padre fundador de la ciencia económica y también padre de la economía. El señor Smith fundó las bases de la economía moderna en su libro titulado Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, esto en el año de 1776. Smith sostiene que el origen de la riqueza proviene del trabajo producto de un país. También podemos mencionar a David Ricardo, quien hacía referencia a la existencia de ciertos bienes cuyo valor está determinado tan, cuyo valor está determinado tan solo por su escasez, por lo que ningún trabajo puede aumentar la cantidad de dichos bienes. La mayoría de bienes que son objeto de deseo se procuran mediante el trabajo y pueden ser multiplicados. Ricardo fue uno de los miembros más importantes de la Escuela Clásica de Economía Política. Ahora conozcamos un poco sobre Karl Marx, Carlos Marx, conocido en español. Fue un pensador de origen alemán, considerado como el padre del socialismo científico. Su obra más importante y la que tomamos en cuenta hoy en día para cualquier aspecto o asunto económico es El Capital, publicado junto a Engels en 1867, partiendo de que solo el trabajo humano produce valor. También Marx señala la explotación del trabajador, patente de la extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagada al obrero y apropiada por el capitalista. Sin embargo, para Marx, el capitalismo estaba abocado a hundirse por sus propias contradicciones internas, lo que daría paso al socialismo y a su máximo objetivo, la emancipación global del hombre, al abolir la propiedad privada de los medios de producción. También podemos incluir a Friedrich Engels, quien fue uno de los padres del socialismo científico, también conocido como marxismo. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado tal vez sea la obra más importante de Engels, quien sostenía que los cambios de la productividad por la especialización del trabajo en las comunidades primitivas originaron el intercambio y cambiaron a la familia, el matrimonio y el régimen social. Entre los precursores que podría mencionarlos, ¿verdad? Tenemos ahora que reconocer que gracias a estos pensadores es que podemos encontrar regímenes sociales o modos de producción. ¿Qué es un modo de producción? Es la forma en que se organiza la actividad económica en una sociedad, es decir, la producción de bienes, servicios y su distribución. Entre los modos de producción, los que más marcaron la historia de la evolución de la sociedad fueron los siguientes. En el caso del esclavismo, existía un amo que explotaba a un esclavo. En el caso del feudalismo, existía el señor feudal que explotaba al siervo. Y en el caso del capitalismo, que existía una persona que se apropiaba de todo y prácticamente había un proletariado representado por el obrero. Prácticamente tenemos a los dueños de los medios de producción, los bienes, los servicios y a los trabajadores directos, en este caso el esclavo, el siervo y el obrero. Veámoslo de otra manera. Estos modos de producción, porque yo les mencioné únicamente tres, que fueron los que más enmarcaron la historia de la economía en sí. Pero en la clasificación de los modos de producción con las correspondientes relaciones de producción, formas de explotación y formas de apropiación del trabajo ajeno, la podemos ver en la siguiente tabla. En el caso del comunismo primitivo o la comunidad primitiva, aquí existía el cooperativismo, aquí no había explotación y tampoco había apropiación. Todos eran dueños de todo y se lo compartían. Incluso ellos hacían intercambio de bienes, a eso se le llamaba trueque. Existe un modo de producción asiático en donde, este consistía en una relación de producción
en la cual habían funcionarios y había una comunidad de aldea o aldeanos. La esclavitud era general y la imposición de tributos colectivos en especie y trabajo con coacción extraeconómica. Había una apropiación de trabajo ajeno prácticamente, ¿verdad? Y se, se hacía una recolección de bienes a través de lo que se llama hoy en día un tributo. Existe el modo de producción antiguo. En este caso hablamos del esclavismo, el famoso amo y el esclavo que les decía anteriormente. La forma de explotación era la esclavitud. Aquí no había una retribución, no había una remuneración. El esclavo tenía sí o sí que servirle a su amo, ¿verdad? En cuanto a la forma de apropiación del trabajo ajeno, podemos decir que existía una apropiación privada del trabajador con coacción extraeconómica. La palabra coacción era forzar, ¿verdad? Obligar. En el caso del modo de producción feudal o feudalismo, existía un señor que era propietario de una tierra y existía el siervo quien le trabajaba la tierra. En este caso, la forma de explotación era, se podría decir que se presentó a través de la servidumbre, una dependencia personal. Aquí había una remuneración. Quiere decir que el señor feudal, a cambio del trabajo o el servicio que prestaba el siervo, le daba vivienda o también le podía proveer de ciertas especies, ¿verdad? De maíz, de frijol. En este caso, la apropiación privada del excedente, había una coacción extraeconómica, solo que en este caso había como que un intercambio, ¿verdad? Servicio versus el trabajo. En el capitalismo o modo de producción capitalismo existía un capitalista que era el que tenía el dueño de la propiedad y un proletariado, en este caso el trabajador. Esa era una relación de producción que existía. La forma de explotación, el trabajo asalariado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí aparece el salario o sueldo. Había una forma libre, ¿verdad?, de proceder. La apropiación privada de la plusvalía, ya vamos a ver qué es plusvalía, a través del mercado, dice, sin coacción extraeconómica. Quiere decir que el trabajador podía elegir, prácticamente elige de qué trabajar o cómo hacer su trabajo. El modo de producción socialista o el socialismo, pues casi no se aplica hoy en día. Existe una libre asociación entre miembros, por eso hay una relación entre la comunidad primitiva y el socialismo, porque existe solo la cooperación en este caso, ¿verdad? Bueno, continuemos. Después de que hemos visto ya algunos aportes de los precursores o economistas que dieron, aportaron a la economía, también conocimos los regímenes sociales o estadios. Ahora entremos en materia de lo que corresponde a esta clase, que es el capital. En el caso del capital, conocido como un tercer factor de producción, podemos decir que tiene varias definiciones. En contabilidad es la suma de activos existentes y que son propiedad de una persona, quien al tener deudas o obligaciones, en este caso un pasivo, debe restar estos de sus bienes y derechos, en este caso activos, para establecer su capital. En economía, en cambio, es el elemento material de la producción, constituido por maquinaria y herramientas que combinado con el trabajo y materias primas crea bienes de consumo. De acuerdo con Marx, él da una definición y dice que es una relación, en este caso el capital, es una relación social de producción que provoca de manera sistemática conflictos entre la clase capitalista y la asalariada. Además, bajo el capitalismo, la propiedad de los medios de producción está a cargo de la burguesía, mientras que el trabajo lo desempeña el proletariado. Podemos ver la siguiente imagen en donde existe el burgués, que es la persona que tiene suficientes bienes, y aquí está prácticamente el proletariado, el que recibe parte de eso, ¿sí? Pero al final pues le va acumulando también una riqueza. Según explica Marx, los capitalistas, al emplear a la fuerza de trabajo para producir bienes, compran el uso de su fuerza de trabajo como una mercancía. Más adelante veremos que la fuerza de trabajo es un elemento importante para producir una mercancía. Por lo tanto, los obreros dirigen sus esfuerzos a la producción de mercancías, cuya venta produce ganancias al capitalista. Entonces,
Se entiende por capital al elemento material de la producción constituido por maquinaria y herramientas, que combinado con el trabajo y materias primas, crea bienes de consumo. Dicho de otra manera, es el conjunto de recursos, bienes y valores disponibles para satisfacer una necesidad o llevar una actividad definida y generar un beneficio económico, en este caso una ganancia. Según David Ricardo, el capital es aquella parte de la riqueza de una nación que se emplea en la producción y comprende los alimentos, vestidos, herramientas, materias primas, la maquinaria, etc. Es necesario para dar efectividad al trabajo. Formas de capital. El capital puede expresarse o representarse en dinero, en maquinaria, en instalaciones inmuebles, en materias primas y en fuerza de trabajo. Los tipos de capital. Según el economista escocés Adam Smith, el capital admite dos divisiones: un capital circulante, que está compuesto por el conjunto de elementos que se transformarán o cambiarán de forma en la producción. Aquí tenemos que el capital circulante en este caso está representado por el dinero, las materias primas y las fuerzas de trabajo. Y el capital fijo, que está compuesto por el conjunto de elementos que contribuyen a la transformación del capital circulante en bienes de consumo, agregándoles valor solamente en la medida que se van desgastando. En este caso, el capital fijo está representado por maquinaria y equipo e instalaciones inmuebles. Hago referencia a estos tipos de capital porque, a decir verdad, hay cierta discrepancia o diferencia entre un pensador y otro, ¿verdad? Conozcamos ahora qué es en sí la rotación de capital. Recibe este nombre a los cambios de forma que tiene el capital de una empresa dentro de un año, el cual de su forma monetaria se transforma a su forma productiva, bajo el aspecto de medios de producción y fuerza de trabajo. Y en esta fase se crea la plusvalía. Luego el capital vuelve a pasar de su forma mercantil a la forma monetaria. Cada vez que rota el capital se crea una plusvalía. Ahora veamos gráficamente a qué me refiero con este ciclo o transformación del capital. Tenemos un capital monetario que está representado por el dinero. Este pasa a adquirir materias primas, maquinaria e instalaciones para luego hacer uso de la fuerza de trabajo, en este caso jornales y salarios, para convertirse en un capital productivo. Terminado el proceso de producción, se crea un capital mercantil que consiste en la mercancía o el bien de consumo, el bien ya terminado. Este se vende a un consumidor, dicho sea de paso, y genera un dinero acrecentado, que este sería prácticamente el capital acrecentado o dinero acrecentado, ¿sí? Ahora veamos un esquema del capital según sus enfoques. ¿Se recuerdan cómo Adam Smith clasifica, le da un enfoque neoclásico? Porque lo hace a través de una rotación. Hay un capital fijo y un capital circulante. El capital fijo dijimos que estaba comprendido entre maquinarias, herramientas, vehículos o edificios locales, ¿verdad? Y el capital circulante entre materia prima, los insumos y la fuerza del trabajo, el salario que se paga por eso. Pero Carlos Marx, le da un enfoque socialista, en este caso por la creación del valor, dice. Y dice que el capital fijo para Marx es el capital constante, pero aparte de la maquinaria y las herramientas, también incluye la materia prima como un capital constante. Y el capital variable, a quien Adam Smith le llama capital circulante, para Marx es un capital variable y únicamente está representado por la fuerza del trabajo. La clasificación según Adam Smith, para que nos quede un poquito más claro, aunque nos vamos a quedar trabajando únicamente con lo que especifica el enfoque socialista que le da Carlos Marx. El capital productivo, en este caso, destinado a la generación de bienes y servicios. Tenemos aquí la mercancía generada a través de un capital fijo, donde se utiliza en varios procesos productivos, transfiere su valor por partes al bien final. Quiere decir que lo que me costó esta máquina de coser para poder armar esta prenda va agregado en el precio, ¿sí? Luego tenemos el capital circulante, que se utiliza en un solo proceso productivo, transfiere su valor totalmente, ¿sí?
transfiere su valor totalmente, en cambio el capital fijo lo hace por partes, pero este agrega la materia prima a la prenda que se ha creado, en este caso para darle forma a un producto del cual va a formar parte, perdón. Tenemos entonces la aparición de un capital lucrativo, que es aquel que sin ser destinado directamente a la producción genera ingresos a su propietario. Veamos ahora el factor de capital, ¿sí? El capital ya económicamente hablando. Tenemos un capital financiero eh, que consiste en esos fondos disponibles para formar una empresa y mantener su actividad. También sirve para fomentar e impulsar las actividades económicas, extracción, transformación y distribución. Ese es un capital financiero en cuanto al dinero. Hablemos de un capital físico, serían los bienes ya producidos que se utilizan como insumos en el proceso de producción, ¿sí? Ahí podemos apreciar un poco cómo es que se representa el capital físico a través de materiales o de bienes físicos, ¿verdad? Y tenemos el capital humano, que es la productividad de los trabajadores, de su formación, educación y experiencia de trabajo, ¿sí? Ahí están entonces el capital en sus tres factores, dividido en tres grupos. La diferencia entre las mercancías que compran los capitalistas y las que ellos venden es el valor excedente o plusvalía. Veamos la siguiente gráfica o el gráfico, cómo es que primero fue el proceso de producción, luego pasa a un sistema de bodega o de almacenaje y luego ya es distribuido o se le hace llegar al consumidor, ¿verdad? Por eso es que dice que la diferencia entre las mercancías que compran los capitalistas y las que ellos venden es el valor excedente o plusvalía, porque viene siendo prácticamente el costo, aquí está la transformación de la mercancía y al venderlo ya se genera una ganancia que en economía se llama plusvalía. Ahora con este gráfico les quiero dar a entender cuál es la fórmula según Marx. Y nosotros tenemos dinero. Con ese dinero compramos maquinaria y materia prima o insumos y fabricamos una mercancía. Esa mercancía le agregamos una utilidad y vamos a generar más dinero, ¿sí? Entonces, cuando yo hago lo siguiente, tengo dinero, creo una mercancía, al venderla creo más dinero, con el costo que recupero voy a utilizar más dinero para hacer más mercancía y de esta manera voy a duplicar mi dinero. A esto se le llama acumulación, ¿sí? Entonces tengo el dinero, con este adquiero maquinaria, insumos y voy a crear o a transformar una mercancía. Esta mercancía al venderla yo voy con ella a crear más dinero. A esto se le llama acumulación. Perdón. Hablando de acumulación del valor, nosotros tenemos primero la creación o producción de mercancías y luego estas al venderlas me va a generar más dinero del que invertí, del costo de esta fabricación de productos y me va a generar más ganancias. De esta manera puedo explicarles la acumulación del valor, ¿sí? Continuemos. En cuanto a la plusvalía, dice que es la diferencia entre el salario pagado al obrero y el valor que éste aporta en el producto, la cual se adueña el capitalista. ¿Sí? En este caso, el capitalista o dueño de la empresa lo que hace es contratar los servicios de un trabajador. Y en este caso, al pagarle el salario al obrero, el obrero va a servirle por ciertas horas de trabajo. Y allí es donde se crea una plusvalía, en la diferencia entre el salario pagado al obrero y el valor que éste aporta en el producto, ¿verdad? Bueno, continuemos. Tengo por acá otra gráfica en donde tenemos a este personaje muy conocido por la mayoría. Dice que hay una situación inicial. Hay una situación inicial en cuanto a la jornada de 8 horas. Vean a los trabajadores y a la ocupación de su... Perdón, están haciendo uso de su conocimiento, de su experiencia, pero el capitalista dice que quiere más, si no les va a bajar el sueldo. Entonces a ellos les corresponde dar otras horas más de trabajo para que quede satisfecho el capitalista y pueda generar una plusvalía. Prácticamente esta idea en economía indica lo siguiente: en 4 horas el trabajador se gana su salario,
y en otras 4 horas estaría prácticamente generando más dinero, pero ya no sería para él, sino le quedaría ¿a quién? Al capitalista. Ahora quiero que conozcamos a más profundidad la palabra plusvalía. Es aquella parte del valor total de la mercancía en que se materializa el plus trabajo o trabajo no retribuido del obrero. ¿Sí? En este caso, Carlos Marx hace referencia al salario, al precio y a la ganancia. La plusvalía también se puede visualizar como la ganancia del empresario capitalista, que les decía, ¿verdad? Hay dos tipos de plusvalía. Tenemos la plusvalía absoluta, que es la que mantiene fijo el salario, extendiendo la jornada laboral. Y la plusvalía relativa, que reduce el tiempo necesario para la producción, perfeccionando los elementos y métodos de trabajo. Dicho de otra manera, en cuanto a la plusvalía absoluta, en este caso dice que se mantiene el salario que le estamos pagando al trabajador, pero se le extiende la jornada laboral. Podría decirse de otra manera cuando nosotros trabajamos y nos piden que demos el extra o tiempo extra y ese tiempo extra no nos lo pagan, ¿verdad? Extendemos entonces la jornada laboral. Y la plusvalía relativa en cuanto a la reducción del tiempo. En este caso nosotros lo que estamos haciendo es perfeccionar los elementos y el método de trabajo. Dice que el trabajador en este caso en menos tiempo va a crear más productos, ¿verdad? Bueno, continuemos. Hablemos propiamente de la fuerza del trabajo. Tenemos que para la creación de un bien se requiere de actividades físicas, capacidades físicas, de capacidades intelectuales, de capacidades espirituales. Capacidades físicas. Podemos ver en la gráfica, tenemos a una persona que está utilizando su fuerza. En las capacidades intelectuales, esta persona sabe hacia dónde va dirigido este material, ¿sí? Entonces él sabe cómo está haciendo su trabajo. Y las capacidades espirituales, porque esta persona pues tiene que tener actitud, tiene que mostrar interés, se tiene que ver interesado en servir o en atender lo que está haciendo en cuanto al trabajo. Con la unión de estas tres capacidades, el obrero o el trabajador va a crear un bien. En el capitalismo, la fuerza del trabajo se transforma en una mercancía más, porque lo estamos incluyendo, ¿verdad? El trabajo necesario, ¿sí? Tiempo en el que el obrero crea una mercancía, ¿sí? Ese es el trabajo necesario. ¿Se recuerdan el ejemplo que les di de las 8 horas? Que tenemos 4 horas de trabajo, pero el capitalista me pide otras 4 horas, ¿sí? Entonces el tiempo necesario es en el que el obrero crea una mercancía. Tenemos por ahí una gráfica donde él está ocupando su tiempo atendiendo lo requerido por el capitalista. El trabajo excedente es el tiempo en el que el obrero produce plusvalía, ¿sí? El trabajo excedente. ¿Se recuerdan entonces del ejemplo de las 8 horas? 4 horas eran para que el trabajador devengara su salario y las otras 4 eran la que les estaba exigiendo, la que le está exigiendo el capitalista para generar su ganancia. En este caso la plusvalía, trabajo excedente. Una jornada de trabajo entonces, ¿qué es? Es igual al trabajo necesario más el trabajo excedente. Eso sería entonces una jornada de trabajo. Lo que conocemos hoy en día como jornada diurna de 8 horas, jornada nocturna de 6 horas y jornada mixta de 7 horas, según el código de trabajo, ¿verdad? Bueno, entremos en materia de practicar o entremos a la práctica económica. La composición orgánica del capital, un capital productivo. En cuanto a la teoría aportada por el inglés Karl Marx en su libro publicado en 1867 denominado El Capital o Das Kapital, donde incluye la teoría del valor trabajo, representa al capital en dos grandes grupos. ¿Se recuerdan cómo lo reconocía Adam Smith? ¿Sí? Vimos una gráfica anteriormente, ¿verdad? Entonces, quedémonos con lo que dice Marx. Dice que la C va a representar al capital constante. Yo les sugiero que utilicemos CC, una C mayúscula y una C minúscula, para identificar el capital constante o los medios de producción, ¿sí? En cuanto a la maquinaria, las herramientas y las materias primas, ¿sí?
Y la O la vamos a utilizar para representar o reconocer el capital variable, que también le recomiendo que utilicemos una C mayúscula y una V minúscula, CV, que significa fuerza del trabajo. Esta fórmula nos indica la relación que existe entre el capital invertido en medios de producción y el capital invertido en la fuerza de trabajo. ¿Qué es un capital constante? No es nada más que la magnitud, perdón. El capital constante dice que la magnitud no cambia en el proceso de producción, sino que transfiere su valor al bien final. En este caso, con esta maquinaria yo puedo producir sin fin de productos. No quiere decir que si con 60,000 quetzales me costó esa maquinaria, yo le deba adjuntar al bien producido esos 60,000, sino se va a ir transfiriendo conforme se va utilizando ese capital constante, ¿verdad? Bueno. En cambio, el capital variable dice que aumenta en magnitud en el proceso de producción. Definitivamente se invierte en la compra de la fuerza de trabajo, ¿sí? Porque hay que pagar un salario. Y es variable porque no le pagamos el mismo salario a todos, dependiendo de qué función cumpla el trabajador dentro de la producción, así es como se le paga, ¿verdad? Al final, la suma de todo ese salario va a ser la fuerza de trabajo que se va a adherir a la mercancía creada. Ahora veamos un ejemplo sobre esa composición orgánica del trabajo. La empresa Fantasía S.A. inicia con un capital de 1 millón de quetzales, de los cuales el 60% lo usa para comprar medios de producción, materia prima, maquinaria e instalaciones, y el 40% restante para pagar fuerza de trabajo. Durante el año produce 20,000 pares de zapatos, los cuales vende a 90 quetzales cada par. Preguntas: ¿a cuánto asciende el capital constante? ¿A cuánto asciende el capital variable? ¿Cuál será la composición orgánica del capital? Si logra vender toda la producción, ¿en qué cantidad logra acrecentar el capital? Veamos ahora. ¿A cuánto asciende el capital constante? La solución sería 1 millón de quetzales por el 60%. El capital constante sería 600,000. Disculpen. Entonces tengo que el capital constante representado por una C sería 600,000 quetzales, ¿verdad? Porque es el 60% de 1 millón. ¿A cuánto asciende el capital variable? 1 millón por el 40%, en este caso sería 400,000 quetzales, que representa un capital variable, ¿sí? Ahora, en cuanto a la pregunta 3, ¿cuál será la composición orgánica del capital? Veamos, 600,000, que es el capital constante, dividido 400,000, que es el capital variable, me da como resultado un coeficiente de 1.5. ¿Y qué me representa entonces la composición orgánica del capital? Esta relación significa, dando respuesta a la pregunta 4, ¿verdad? Esta relación significa que por cada un quetzal con 50 centavos que se invierte en medios de producción, se invierte un quetzal en fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, la diferencia de estas dos, ¿con cuánto se quedaría el capitalista? Con 1.5, ¿verdad? ¿Sí? Porque dice que estamos prácticamente invirtiendo en capital constante un quetzal con 50 centavos, y esto generaría prácticamente el pagarle al trabajador un quetzal por cada 1.50, ¿verdad? En este caso. Muy bien, continuemos. ¿En qué consiste la cuota de plusvalía? Esta mide el grado de explotación al que está sometido el obrero. Se obtiene de dividir la plusvalía, la ganancia del capitalista, entre el capital variable, o en este caso los salarios, en relación porcentual. No se pierdan próximamente la práctica sobre este cálculo. El valor de una mercancía dice que está compuesta por la parte consumida del capital fijo. Aquí tenemos la mercancía o el producto terminado. Dice que esta es la parte del capital fijo, más el pago de la fuerza del trabajo o el salario, más una plusvalía o ganancia, ¿sí? Aquí está representado el valor de una plusvalía. Veámoslo de otra manera. Aquí está más representado este valor de la mercancía. Dice que una mercancía está compuesta por el capital constante, que ya sabemos que es la maquinaria o las herramientas. Capital variable, que en este caso sería lo que le pago a esta persona por cargar o por hacerse responsable de acomodar el producto, y la plusvalía, que prácticamente este producto, esta camioneta la va a llevar a distribuir, va a llevar a distribución, y cuando lo venda voy a obtener una ganancia.
la plusvalía, representado de esa manera. El valor en una mercancía, han de recordar en clases anteriores, sobre todo cuando estábamos presencialmente, les expliqué sobre valor de uso y valor de cambio. Si alguien pues no ha conocido sobre esto, ahora les menciono a qué hace referencia un valor de uso. Está determinado por sus condiciones naturales. Es la aptitud que posee un objeto para satisfacer una necesidad. Es el uso que le doy, ¿verdad?, al producto. Cada objeto puede tener más de un valor de uso. Por ejemplo, el carbón puede utilizarse como combustible o como insumo en la elaboración de distribución de productos. O sea, yo compro carbón y ahí sí que depende del uso que le dé, a eso le voy a llamar valor de uso. En cambio, el valor de cambio, dicho sea de paso, es la proporción en que se intercambian las mercancías entre sí. Según la teoría del valor trabajo, es una medida cuantitativa determinada por el tiempo de trabajo abstracto, es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas, ¿verdad? Aquí es donde ya hay una diferenciación porque lo que estamos haciendo es buscar un intercambio, ¿sí? Ese es el valor de cambio. Eh, Mercancía versus dinero, ¿verdad? Continuemos. La magnitud del valor de la mercancía. Y aquí voy a terminar la parte teórica para poder entrar a la práctica. El valor es una cualidad social de las cosas y su magnitud no la determinan los gastos individuales, sino los gastos de trabajo socialmente necesarios. El tiempo de trabajo socialmente necesario en este caso, ¿verdad? El tiempo de trabajo socialmente necesario es el que se requiere para producir un valor de uso cualquiera, en las condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo imperantes en la sociedad. Ya vamos a ver la práctica sobre la magnitud del valor, en donde ya vamos a establecer un tiempo necesario, un tiempo excedente, y ya vamos a reconocer entonces cuál va a ser el precio en que se va a colocar la mercancía al mercado. Muy bien, mis estimados amigos y amigas, yo termino con esta frase. La riqueza es el valor de las mercancías, es el dinero. En una sociedad capitalista es más rico quien tiene más dinero. Esta frase la escribe Carlos Marx. Hasta la próxima.